Hola amigos, qué bendición volvernos a encontrar alrededor del nombre de Jesús y de su palabra. Hoy vamos a estudiar un tema extraordinario que se va a traer grande libertad a su vida como la ha traído a mi vida. Un tema que va a revolucionar su vida de oración y su vida también de defensa en oración. Y hablo por qué de la vida en oración y de defensa. Bueno, porque vamos a aprender hoy a hacer oraciones conforme al Espíritu Santo, a evitar hacer oraciones contrarias y controladoras o con motivos egoístas. Entonces, bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque nos permite estar aquí en este día. Jesús, gracias te damos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo espectacular. Gracias por este lugar. Gracias, Señor, porque estás aquí con nosotros. Hoy en el nombre de Jesucristo, prohíbo toda obra contraria al Espíritu Santo. Prohíbo toda presencia contraria al Espíritu Santo. Hoy enmudezco toda voz contraria al Espíritu Santo. Y que seas tú, precioso Espíritu de Dios, hablando a lo profundo de nuestro corazón y enseñándonos. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por llenarnos de tu paz. Gracias por estar en este momento, aquí en este lugar y en donde están cada una de las personas. Rocío la sangre de Cristo sobre este lugar. Rocío la sangre de Cristo sobre cada persona en este día. Y declaramos, Señor de los cielos, tu verdad. Ven Espíritu Santo y opera sobre nuestras vidas. Ven Espíritu de Dios y actúa en nuestros corazones. Haz tu preciosa y perfecta voluntad. Que se haga todo como en el cielo, Señor de los cielos, aquí en la tierra. Gracias porque tú estás en control de todo y tú lo haces todo en gran manera bueno. Te bendigo en este día, Señor, y te doy gracias. Te pido que seas tú, que no sea mi manera, que no sea lo que yo he preparado, Señor, sino que fluya como tú, Señor, lo tienes determinado. Padre, hoy preparamos nuestro corazón y recibimos con fe esta palabra que tienes preparada para nosotros. Amén. Bueno, queridos, de verdad es una palabra preciosa, preciosa. Hoy vamos a hablar acerca de oraciones contrarias, así como lo estamos escuchando, oraciones contrarias. ¿Por qué vamos a estudiar de oraciones contrarias? Para no hacerlas, pero necesitamos aprender porque muchos pueden estar haciendo oraciones contrarias y nosotros estamos llevando algunas cosas que no tenemos por qué. ¿Qué pasa con la oración contraria? La oración contraria es una oración que trae una carga de condenación, un peso muy fuerte de condenación sobre nuestras vidas. Y hace alrededor de 5 o 6 años leí un libro extraordinario, muy muy bueno, que se llama Bendición o Maldición, de Derek Prince. Y en este libro leí algo que él vivió. No lo entendí y busqué siempre, dije, quiero algún día hablar acerca de este tema. Pero no había encontrado el sustento escritural, no me había sido alumbrado a mis ojos. Él lo escribió con mucha propiedad y créanme que yo lo recibí y creí realmente lo que Derek Prince había vivido. Y él dice que por oraciones, voy a leerles, empezó a sentirse culpable, inadecuado, indigno, con pesadez espiritual, y él pudo determinar que esto ocurría por oraciones contrarias de otro cristiano bien intencionado, pero mal orientado, que me está acusando delante de Dios. Estos son palabras mayores, que uno pueda determinar que hay otro cristiano que está orando en contra mío, ¿cierto? Y que lo está acusando delante de Dios y que eso produce una carga y un peso espiritual. Wow, estamos hablando de cosas bastante delicadas, bastante serias, pero este era un hombre de Dios que la verdad no lo iba a escribir porque sí. Sin embargo, nunca, aunque toqué algunas cosas acerca de esto en otros temas, hablando acerca de la oración, nunca había encontrado cómo hacerlo o no me había sido revelado, porque no se trata de encontrar, se trata de que el Espíritu de Dios nos enseñe.
Bien intencionado, pero mal orientado. Quiere decir mal orientado no por el Espíritu Santo, sino con motivos equivocados, egoístas, llenos de dolor, de argumentos, sabiduría en su propia opinión, usando la condenación y la acusación, es decir, una sabiduría diabólica, como dice Santiago. Y pues se pueden hacer oraciones controladoras y manipuladoras, oraciones acusadoras y condenatorias. Entonces, ¿qué creen? Hace ya unos buenos días estaba haciendo mi tiempo de oración en las mañanas, mi tiempo de oración y de palabra de Dios, que trato de hacerlo todos los días de mi vida. Es muy importante que lo hagamos, que tengamos un tiempo de oración personal, de enseñanza. Y la verdad que Dios me habló de una manera tan rotunda, tan espectacular, que eso es lo que quiero compartirles en este día. Lamentaciones 3 del 35 al 36. Miren esto que dice: torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Pero miren esto que dicen: torcer el derecho del hombre delante de la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Son oraciones que se están haciendo delante de la presencia de Dios, torciendo el derecho de una persona. ¡Guau! Estos son oraciones contrarias. Y si van a la presencia de Dios, estamos hablando de otra persona temerosa, que cree en Jesucristo, que tiene al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Qué es torcer el derecho? Torcer el derecho es desviar, es girar el derecho. En otras versiones de la Biblia, de Biblias dice, torcer es privar, negar la justicia, negar los derechos. Eso es torcer el derecho. Es decir, hay un derecho para mi vida, hay un derecho legal, pero otra persona está orando para que ese derecho legal no se lleve a cabo. Y tal vez nosotros no nos damos cuenta que hacemos este tipo de oraciones, pero es una realidad. No. Y dice aquí también, trastornar al hombre, dice, en su causa. Trastornar es desordenar, inquietar y perturbar. Esto es exactamente lo que está escrito que sentía Derek Prince. Se sentía trastornado, inquieto y perturbado. Hace unos días, hace un tiempito, yo me levanté y sentía una pesadez en mis hombros, como que me aplastaran, y un dolor tremendo en mis caderas, en mis huesos, pero insoportable. Y yo decía, qué raro esto, me siento muy mal, no me siento completamente bien. No sabía, o ya conocía el tema, ya Dios me había hablado de este tema, pero no sabía qué hacer. Entonces ese día fui, me puse en un lugar especial para orar y le dije, Señor, me siento con un peso sobre mis hombros tan fuerte y tengo un dolor en mis caderas que sé que no estoy enferma de mi cadera. Esto es algo del momento, pero no sé qué es. Y le dije, Espíritu Santo, ayúdame a orar y enséñame a orar. Y me quedé por unos instantes en silencio y primero le dije, dime cómo oro por esta circunstancia, dime cómo oro. Y me quedé un momento en silencio para escuchar qué me decía el Espíritu Santo. Qué preciosura lo que me dijo. Me habló acerca de qué hay en mi cintura, en mis lomos, en mi cadera. ¿Qué hay en mi cintura, en mis lomos, en mi cadera? Según la armadura, dice que la verdad sostiene mi cintura, sostiene mis lomos. Y entonces el Espíritu Santo me llevó a orar por lo que es la verdad. Yo lo hice con base en el Espíritu Santo, me llevó a esto y yo dije, bueno, yo toda mentira que está sujetando mi vida, la anulo, la destruyo, la declaro inoperante y empecé a lo que el Espíritu Santo me mostraba y después dije, yo sujeto mi cuerpo con la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de la palabra, la verdad del Espíritu de la verdad,
sujeto todo mi ser con Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Él es quien sujeta mi cintura, mi cadera, en el nombre de Jesús. Y empecé a confesar la verdad. Yo soy hija heredera, santa, bueno, varias cosas. Empecé a confesar la verdad de la palabra de Dios. Empecé a confesar que Jesucristo murió por mí en la cruz y que la enfermedad no tiene por qué gobernar mi vida. Miren, hice esa oración, levanté mi cabeza y cuando me di cuenta ya no había dolor en mi cintura, sobre todo en mi cadera, y ese peso tan fuerte que yo sentía, confesé que este peso ya lo había llevado Jesucristo en la cruz y que su carga es ligera, dice la palabra de Dios. Entonces empecé a vivir un proceso diferente. Y esto me sirvió muchísimo porque me acordó el Espíritu Santo de esta situación de Derek Prince, lo que él me había enseñado en Lamentaciones capítulo 3, que vamos a profundizar un poco, y lo que nosotros tenemos que hacer es algo supremamente divino. Bueno, sigamos con Lamentaciones 3 del 46 al 47. Dice: todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros asolamiento y quebranto. Mira qué ocurre aquí, dice: todos nuestros enemigos no vinieron a atacar con espada, no vinieron a hacer otra cosa diferente que abrieron su boca. ¿Qué hay aquí? Hubo juicio, hubo condenación, abrieron la boca para orar. Según el verso 35, fueron ante la presencia de Dios para torcer el derecho. Ellos usaron que la boca para trastornar, para poner, como dice acá en el verso 47, temor y lazo. Dice, verso 47, temor y lazo fueron para nosotros asolamiento y quebranto. Temor y lazo es miedo, temor es miedo y lazo es como que nos ataran. ¿Por qué? Por los dichos de su boca en la presencia de Dios. Tremendo. ¿Qué es asolamiento? Es una palabra hebrea que significa ruina, destrucción, devastación, estrago y desolación. Eso es asolamiento. ¿Y qué es quebranto? Propiamente quitar aquello que ha sido establecido. Es decir, tengo un derecho legal, me fue quitado en la presencia de Dios. Y uno dice, no, pero si el Señor, ¿dónde entonces queda Dios? Cualquier persona puede venir y hacer. Cuidado, o sea, nosotros aquí estamos viendo lo que una persona puede hacer en oración en contra, digámoslo así, de lo que considera mal orientada, no orientado por el Espíritu Santo, sino orientado por sus emociones, por el miedo, por la angustia, por odio, por resentimiento, por dolor. No sabemos cuál sea su orientación, su deseo en el corazón, pero siempre debemos buscar que nuestras oraciones sean dirigidas por el Espíritu Santo de Dios. Sigamos con Lamentaciones 3, del 52 al 63 dice lo siguiente: mis enemigos me dieron caza como ave sin haber por qué. O sea, no hay motivo, pero a veces el enemigo levanta motivos en las personas que creen tener la razón y el derecho. 53. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí. Qué cosa tan espectacular. Miren esto. Ataron mi vida en cisterna, ¿qué quiere decir? Inmovilizaron. Eso es neutralizar a una persona. Y todo esto en el espíritu. Dice, pusieron piedras sobre mí. Pesada carga. Lo que les decía, yo sentía una pesada carga y no sabía qué era. Me acuerdo de una señora conocida en Argentina, me decía, cuando sientes que no puedes levantar los brazos, tienes que orar porque hay otros que pueden estar orando en contra tuya y tus brazos están caídos. Yo no entendía lo que me dijo, pero hoy día lo puedo entender. Verso 54. Aguas cubrieron mi cabeza. Yo dije, muerto soy. ¿Qué ocurre aquí cuando están también ocurriendo, haciéndose este tipo de oraciones? Nos vemos sin salida. Nuestra fe se ve debilitada. Verso 55. Invoqué tu nombre, oh Señor, desde la cárcel profunda.
Miren esto, ¿en dónde estaba? Ya en una cárcel profunda. Pero sin embargo, desde ahí dice aquí Jeremías, dice, invoqué tu nombre desde la cárcel profunda. Cada barrote de la cárcel fue construido con palabras de acusación. Y cuando dice desde la cárcel profunda, o sea, muy, muy hondo, de manera que no podemos hacer nada, neutralizados e imposibilitados, ¿cierto? Y esto es algo en el espíritu. Verso 56. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Verso 58. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has sido, 59, tú has sido, oh Dios, mi agravio, defiende mi causa. Agravio, tú has visto, no tú has sido. Tú has visto, oh Señor, mi agravio, defiende mi causa. ¿Qué es un agravio? Es una ofensa a una persona contra su dignidad, su honor y su credibilidad. Mire, esto pueden llevarlo a la presencia de Dios, como pueden acabar con su dignidad, con su honor, con otras personas. ¿Y esto qué trae? Trae pesadez, trae dolor, trae muchas cosas. O sea, esto es una cosa impresionante. Y más si se trata de autoridades o de personas que van a la presencia de Dios con estas situaciones sin resolver. Son oraciones, por supuesto, no dirigidas por el Espíritu Santo, sino son oraciones contrarias, producto de un dolor, de una preocupación, de algo, de una angustia, de ira, de enojo, bueno, no sé, de muchas cosas. Verso 60. Has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Has oído el oprobio de ellos, oh Dios, todas sus maquinaciones contra mí. ¿Qué es el oprobio? Oprobio es deshonra o vergüenza pública. O sea, él estaba diciendo aquí, Jeremías, has visto, ¿cierto? Has oído el oprobio. Es decir, que de él se habló públicamente, se deshonró públicamente. Verso 62. Los dichos de los que contra mí se levantaron y su designio contra mí todo el día. Su sentarse y su levantarse, mira, yo soy su canción. O sea, él le dijo, has oído el oprobio de ellos, pero también has oído los dichos que contra mí se levantaron. ¿Y sabe qué dice? Yo soy su canción, o sea, el tema soy yo, con las personas en su mente, en su corazón y todo lo demás. ¿Esto qué son? A veces el enemigo pone en otras personas una serie de mentiras en contra nuestra, que las personas terminan actuando con base en estas mentiras. O son situaciones definitivamente no resueltas, son celos, envidia, contienda, no sé, hay tantas cosas. Sin embargo, aquí lo bello, precioso y divino es que nosotros tenemos que ser conscientes de que a veces nos estamos sintiendo con culpa, indignos, con vergüenza, sobre todo mucha culpa, mucha condenación. Y estos son oraciones contrarias que otras personas de Dios están haciendo, como su nombre lo dice, en contra de nosotros, ante la presencia de Dios, que quieren hacer que torcer el derecho. No los dejemos pasar por alto, no nos quedemos quietos. Nosotros tenemos que defendernos y tenemos que aprender a qué hacer con eso, porque pueden causar enfermedades, puede traer ruina, puede traer, si habla de desolación, habla de ruina, vergüenza, deshonra, bueno, puede traer una serie de consecuencias horrorosas. Personas que trabajan en una misma empresa y son cristianos de diferentes congregaciones, pero se empieza la rivalidad, la contienda, o el enemigo trae cosas a la mente de las personas y empiezan a generarse situaciones que no son la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? ¿Qué hacemos? Yo les conté mi ejemplo, pero vamos a mirarlo a la luz de la palabra de Dios, y está también escrito por Jeremías. Dice, lo que nosotros tenemos que hacer es anular, romper. En Jeremías 1, del 8 al 10 dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor.
Y extendió el Señor su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Qué tocó el Señor? La boca de Jeremías. ¿Cómo cómo lo estaban atacando? Con la boca. Haciendo oraciones en la presencia de Dios, torciendo el derecho que a él le correspondía, ¿no? Y mira lo que dice. Mira que te he puesto en este día, verso 10, sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, destruir, arruinar, derribar, edificar y plantar. Miren, arrancar, destruir, arruinar y derribar. Eso es lo que ustedes y yo tenemos que hacer cuando nos estamos sintiendo así, cuando por el Espíritu nos damos cuenta que alguien está haciendo oraciones en contra nuestra. Arrancar, destruir, arruinar y derribar. Todo lo que se ha decretado en nuestra contra. ¿Y cómo nosotros lo sabemos? El único que lo sabe es el Espíritu Santo. Lo más divino es que el Espíritu no nos lleva a odiar, nos lleva a defendernos y nos lleva a amar, a perdonar y no a ensañarnos y nosotros también hacer oraciones contrarias. No tendría sentido, estaríamos haciendo lo mismo que el enemigo quiere que se haga. No, aquí nosotros vamos a hacer una oración en la sabiduría de Dios que dice Santiago es primeramente pacífica, pero nos vamos a defender. Entonces dice aquí, arrancar, destruir, arruinar y derribar. Todo lo que se ha decretado en nuestra contra, la deshonra, la vergüenza, la acusación, la pesada carga, la mentira. Todo lo que se opone a la verdad de Dios. Y mire, edificar y plantar. ¿Qué vamos a edificar y plantar? Lo que soy mediante la redención y justificación de Cristo. El poder de la obra de la cruz. ¡Wow! Esto es divino. Esto es supremamente divino. No nos vamos a poner a pelear. No nos vamos a poner a hacer lo que nos sirve. Nos vamos a poner a hacer lo que es santo y perfecto. No estamos exentos, somos seres humanos y podemos tener situaciones con otros cristianos o con otras personas. Pero cuidado, nosotros tenemos que venir y actuar en el Espíritu Santo. Hebreos 10 del 11 al 18 dice, y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. ¿Quién? Jesucristo. Esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. 14. Por una ofrenda, por el derramamiento de su sangre. Él se entregó como ofrenda viva. Él pagó el precio que nosotros teníamos que pagar. Dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Y aquí cabe resaltar dos cosas. Aquí se habla del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando estábamos leyendo Lamentaciones que dice que Él pidió que se abogara por su causa? Pues saben, abogado tenemos en el cielo a Jesucristo el justo. Y abogado tenemos en la tierra al Espíritu Santo de Dios. Es también nuestro abogado. ¡Qué cosa divina! Ahora miren, aquí hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Tal vez las personas están ofendidas, sí, es cierto, y nosotros sí nos hemos equivocado y hemos cometido pecados. Tal vez sí actuamos mal y la otra persona está tan ofendida que va ante la presencia de Dios a torcer el derecho y a acusarnos. Esas oraciones las toma el enemigo, básicamente. ¿Por qué? Porque es el acusador, dice Apocalipsis, dice que el acusador, que Satanás nos acusa día y noche, no para.
toma esas acusaciones y nos acusa continuamente. Pero abogado tenemos en el cielo. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Si ya nos arrepentimos de nuestro pecado, el ejemplo que les puse acerca del dolor de mi cadera fue empezar a declarar la verdad y anular la mentira. Yo tengo que anular esa mentira. Tenemos abogado en la tierra y abogado en el cielo. Jesucristo ya me justificó. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Él ya pagó el precio que yo tenía que pagar. Luego no tengo por qué sentir ni angustia ni preocupación. Si me equivoqué, Señor, gracias porque tú ya me perdonaste. Ya confesé mi pecado. Ahora siento acusación por esas oraciones contrarias o por esa deshonra que se está haciendo públicamente. Señor, yo hoy me declaro perdonada y me declaro libre de esto porque tú ya pagaste precio de sangre en la cruz. Y ahí entra, ¿quién? El abogado que tengo en el cielo. Y el abogado que tengo aquí en la tierra, el Espíritu Santo de Dios, ¿qué hace? Recordarme la verdad que me pertenece. El derecho legal que tengo, porque yo ya recibí el perdón de pecados. Y además, el derecho legal, porque ya se pagó ofrenda. Ya hubo sacrificio. Siempre en la ley se tenía que dar un sacrificio por el pecado. Y saben, sacrificio lo hizo Jesucristo de una vez y para siempre y nos hizo ¿qué? Perfectos. Es algo que a veces podríamos considerar injusto, pero Dios es un Dios justo. Aquí muchas veces nosotros pensamos en estas situaciones, por ejemplo, los guerrilleros, ahora que están en diálogos y están confesando, y también militares, exmilitares, guerrilleros, están hablando y diciendo la cantidad de cosas que hicieron mientras formaban parte tanto de la guerrilla como de las fuerzas militares y cometieron muchos errores y muchos desastres. Y no estamos de acuerdo con eso y no lo avalamos, pero ¿saben una cosa? Si ellos se arrepintieron, recibieron perdón de pecados. ¿Habrá una consecuencia? ¿Hay una consecuencia aquí en la tierra? Sí, de eso se encargan la justicia. Pero algo que nosotros sí debemos tener en cuenta es que la justicia divina es perfecta. Yo no estoy de acá, yo no estoy de acuerdo con esas masacres, yo no estoy de acuerdo con esas muertes, nada que ver con eso. Pero en algo que sí me sustento es Jesús, tú eres un Dios justo. Tú haces justicia. Tu justicia es perfecta, Señor. Y nosotros no tenemos por qué sentarnos en silla de escarnecedores a acabar con esas personas o a considerar que no son dignos de perdón, porque no se trata de eso. Jesús murió por todos y el que se acerque va a recibir perdón y redención y vida eterna. Es alguna cosa tremenda, pero es así. Como ustedes y yo recibimos perdón, redención y vida eterna. Y yo tengo que ir a ese principio, a ese derecho. Ese derecho que me fue torcido en oración, de ser libre, de disfrutar de una cantidad de cosas. Fue torcido, yo vengo a enderezarlo. ¿Cómo? En oración. Jesús, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Padre, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús porque Jesucristo murió por mí. He sido justificada como si nunca hubiera pecado. Eso es una cosa preciosa. ¿Pueden orar por nosotros cosas que pueden tercer nuestro derecho? Sí, pero ustedes y yo vamos a enderezarlo. ¿Cómo? En oración. ¿Vamos a qué? Vamos a declarar lo que conviene a santos. Hay muchos cristianos enfermos, muchos cristianos viviendo cosas diferentes, pero ¿saben qué? Esto ha abierto mis ojos tremendamente. De verdad me sentía ese día aplastada, derribada y con mucho dolor en mi cadera. Y sentía que era en el espíritu, que no era una situación física. Y fue algo, wow, extraordinario, muy, muy lindo. Tenemos que interponernos en el Espíritu y con el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que eso que el diablo, el enemigo,
está gestando en contra nuestra no se lleve a cabo. Es decir, cuando una persona hace una oración contraria delante de Dios, tuerce el derecho, pero no es Dios el que viene en contra nuestra, es Satanás y sus demonios. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros somos reyes y sacerdotes, tenemos autoridad, estamos desatando una acusación, una sentencia. ¿Quién la ejecuta? El enemigo. ¿En contra de quién? En contra de nosotros. Es netamente espiritual. Estamos viviendo en todo lo que ocurre materialmente, primero se da espiritualmente. Entonces nosotros tenemos que actuar en el espíritu, no ser pasivos, sino acabar con esas oraciones contrarias, romper con eso. ¿Por qué? Porque eso trae para nosotros, puede traer destrucción, puede traer pobreza, puede traer calamidad, puede traer enfermedad, por una oración que se está haciendo mal dirigida por las emociones, dirigida por el egoísmo, dirigida por el dolor, dirigida por mi propia sabiduría. ¿Qué hago cuando no estoy de acuerdo con alguien? Cuando sé que una persona está actuando indebidamente. Pero ¿saben una cosa? Yo no puedo ser juez. El único juez justo es Cristo. Y tampoco puedo ser acusador. Porque el que acusa es Satanás. O sea, ni tomo el lugar de Dios, ni tomo el lugar de Satanás. Yo tomo el lugar que me corresponde. De hija, de sierva, de oveja de Cristo. ¿Y qué entonces nosotros tenemos que hacer? Yo empiezo a orar en lenguas por esa persona o a confesar lo que esa persona es ante los ojos de Dios. Saben, eso es una cosa extraordinaria, es divina. No lo estoy haciendo, o sea, no vengo hace mucho tiempo haciéndolo. Hace un tiempo el Señor empezó a enseñarme, a inquietarme con base en eso. Sí, no volví a hacer oraciones acusatorias hace años, gracias al Señor. Porque las hacía, porque me quejaba, porque creía que yo tenía la razón. Generalmente oro en lenguas y ahora, como aprendimos a hacer los escudos de honra, hago escudos de honra por esas personas que no son tan chéveres, por esas personas que pueden estar orando o hablando lo que no es, que me doy cuenta por el Espíritu o por lo que como el Espíritu Santo me muestre. Pero es algo divino. Empiece a declarar lo que esa persona es ante los ojos de Dios. Y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo porque pues no es fácil. ¿Y quién nos dice lo que esa persona es ante los ojos de Dios? El Espíritu de Dios. ¿Y dónde está escrito? Está escrito en la palabra. Pero sí debemos tener en cuenta nosotros que hay oraciones, que se hacen oraciones contrarias. Madres que hacen oraciones contrarias porque quieren que se lleve a cabo su voluntad y hacen oraciones controladoras y manipuladoras. La Biblia las llama hechicería. Entonces debemos nosotros siempre hacer oraciones conforme a la voluntad de Dios. Y no sabemos qué orar, pues empecemos a decretar lo que dice la palabra de Dios, pero no lo que a nosotros nos parece. Mucho cuidado con eso. Defendámonos de las oraciones contrarias que se están y de lo que se está diciendo delante de Dios en contra nuestra. Es algo divino, no es difícil. Debemos romper esos acuerdos de condenación que se están haciendo ante la presencia de Dios. El Espíritu Santo les va a mostrar. Y cuando se sientan así, que se levanten con culpa, con acusación, con condenación. En lugar de sentirse más culpables y darse más látigo, levantémonos. ¿Quién está haciendo una oración en mi contra? Tal vez no sepamos el nombre de la persona, pero sí podemos venir a arrancar, derribar, destruir, desolar, plantar y edificar la palabra de Dios. Señor, yo soy hija, soy heredera, tú me perdonaste, soy bendecida, estoy completa en ti, soy llena del Espíritu Santo. Señor, moriste por mí en la cruz, este dolor no lo acepto, no acepto esta circunstancia porque tú pagaste ya el precio. Hubo una ofrenda que se dio para siempre y fuiste tú quien te entregaste voluntariamente. Es lo único que tenemos que hacer y el Espíritu Santo nos va a guiar. Escuchemos la voz del Espíritu Santo. Es algo supremamente extraordinario. Queridos, esto es lo que teníamos para hoy.
sé que es de gran bendición, vuelva a meditar en esto y empiece a ordenar. Si está haciendo oraciones condenatorias en contra de alguna persona, arrepiéntase y anule eso. El juez justo se encargará de hacer justicia y no preste sus labios para que Satanás los use en condenación. Guárdese de eso y deje que el Señor y el Espíritu Santo actúe. ¿Cómo caminamos? En el derecho, recto y en lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Bueno, amigos, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor, muchas gracias porque tu palabra es tan clara. Muchas gracias, Señor de los cielos, porque abres los ojos de nuestro entendimiento. Muchas gracias, Señor, porque nos enseñas el camino por el cual nosotros debemos andar. Padre, hoy, Señor de los cielos, te pido que nos capacites y quites toda simpleza en el nombre de Jesús de nuestras vidas. Señor, el avisado ve el mal y se esconde, mas el simple sigue adelante y cae en el mal o en el hueco, Señor. No queremos ser simples, avisados siempre en el Espíritu, Señor. Hoy, Dios de los cielos, lo ideal, Jesús, es que nosotros vayamos ante tu presencia a darte gracias, Señor, a entregar nuestro dolor, nuestra preocupación y no acusar a nadie. Señor, pero hoy entendemos, Señor bendito, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, que nuestra carne es contraria al Espíritu. Entendemos, Señor de los cielos, que hay muchas situaciones que tal vez no están resueltas y que hay muchos hermanos en la fe que están orando de manera condenatoria, viéndonos como malos, indignos, inmerecedores, viéndonos de manera, Señor de los cielos, diferente a la que está escrita en tu palabra. Y hoy, Señor, te damos gracias porque tú nos muestras, Dios. Y en el nombre y en la autoridad de Jesucristo, hoy, Jesús, nosotros venimos delante de ti a decirte gracias por haberte entregado en la cruz. Gracias, Señor de los cielos, por haber pagado precio de sangre. Gracias, Señor de los cielos, porque un solo sacrificio fue perfecto y hecho para quitar nuestros pecados y fue el sacrificio tuyo en la cruz, Señor. Gracias porque te ofreciste voluntariamente, Señor, por los pecados míos, Señor, porque soy pecadora, porque me equivoco, porque hago lo que no es santo, Señor, pero me has dado a mí redención y a nuestros hermanos, a todo el que cree en Jesucristo, redención y justificación, Señor. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús y ninguna condenación hay, dice tu palabra, para los que estamos en Cristo Jesús. Y hoy te doy gracias, Señor, porque tú nos has hecho perfectos para siempre, Señor. Nos has santificado, Dios de los cielos. Y te doy gracias por el Espíritu Santo que nos has dado, Señor, porque el Espíritu Santo nos da testimonio, Jesucristo. Gracias, gracias porque el Espíritu de Dios está aquí. Gracias, abogado mío, gracias, precioso Dios, porque tú nos ayudas, Señor. Levántanos como iglesia, levántanos a hacer, Señor, oraciones santas, oraciones dirigidas por el Espíritu Santo, oraciones que te alegren, oraciones que te agraden, oraciones, Señor de los cielos, que te complazca, Señor, en escuchar. Yo, Señor de los cielos, te pido perdón, Señor, y me arrepiento por cada oración acusatoria, Señor bendito, por cada oración condenatoria, por cada oración que ha torcido el derecho de mis hermanos. Jesús, Dios, me arrepiento, Señor de los cielos. Y en el nombre de Jesús, Dios de los cielos, anulo cada una de estas oraciones que pude haber hecho por mi familia, por amigos, por pastores y líderes, Señor. Ay, cuánto me arrepiento. Ya lo había hecho en días pasados, pero quiero volver a hacerlo. Señor bendito, si hay alguna oración que todavía esté trayendo, Señor, esté torciendo el derecho de alguno de mis hermanos en la fe o de alguno de mis pastores y líderes que he tenido a lo largo de mi vida, Dios, me arrepiento. Anulo, derribo, destruyo y declaro inoperante, Señor de los cielos, estas oraciones, Dios, y ahora en el nombre de Jesús echo fuera los demonios asignados a esas personas producto de mi oración. Y ahora yo, Señor de los cielos, anulo cada oración, Señor, que se ha hecho en mi contra.
ante tu presencia y hágalo usted por usted mismo. Yo lo hago por mí, pero recuerden que lo hago por mí para que usted lo haga por usted. En nombre propio, yo anulo, Señor, cada una de estas oraciones que se ha hecho ante tu presencia, que ha torcido mi derecho y que está trayendo enfermedad, dolor, pesadez, frialdad espiritual, sequedad espiritual, que está trayendo ruina, destrucción a mi vida. En el nombre de Jesús, Señor, arranco, derribo, destruyo, anulo cada una de estas palabras y las declaro inoperantes en el nombre de Cristo Jesús. Las arranco de mi vida, de mi presente y de mi futuro. Las arranco de mi cuerpo, de mi bienestar, de mi salud en el nombre de Jesús, y las declaro inoperantes, Señor de los cielos. Y hoy declaro, Señor, que tú, Jesucristo, moriste por mis pecados, que soy santa y soy libre. Pagaste precio de sangre por mí y he sido justificada. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y declaro lo que es verdad, lo que es santo y lo que es perfecto, Señor. Y te doy gracias. Gracias, abogado divino, porque pagaste precio por mí. Gracias, Espíritu Santo, por recordarme mi posición. Y soy hija y heredera, santa y perfecta, Señor. Te tengo a ti, Espíritu de vida, Señor de los cielos. El mismo que levantó a Jesús de los muertos es el que está aquí ahora. Y el Espíritu Santo nos revela cada una de esas cosas. Así como me enseñaste a mí a orar, Señor de los cielos, por la verdad y confesando la verdad y anulando la mentira, yo te pido que les enseñes, Señor. Y que me sigas enseñando, por favor, precioso Maestro Espíritu Santo. Enséñanos a orar como conviene, para no hacer oraciones contrarias, sino oraciones en el Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, hoy en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús. Rompo los acuerdos de condenación. Rompo todo acuerdo y toda alianza de las personas con las tinieblas en mi contra, en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús. Los anulo, los destruyo, los declaro inoperantes. Y el derecho que tú me has dado, Señor de los cielos, no me lo pueden quitar. Porque tú pagaste precio de sangre, ya la ofrenda fue pagada y yo soy libre, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Gracias te damos, Señor bendito, gracias, Dios. Gracias porque nos llevas a lo más profundo. Te doy tantas gracias, precioso. Te bendigo, Señor, y te doy la gloria. Espíritu Santo, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Señor, por enseñarnos a hacer oraciones en el Espíritu. Te adoramos. Te bendecimos, hay tanta bendición en ti, tanto amor, tanta grandeza, tenemos tanto por descubrir. Qué lindo, Señor, la vida cristiana es extraordinaria. Tú nos llevas a más y te doy tanta gracia, Señor. Ven y unge, Espíritu Santo, y llena cada corazón. Lléname de ti, Espíritu de Dios. Lléname más. Y llena cada una de estas personas. Llénalas, Espíritu Santo. Arrabashene y alay. Llénanos, Espíritu de Dios. Llénanos. Ven y llena, Espíritu Santo. Ven. Que esos ríos de agua viva salten para vida dentro de mí. Esas cascadas, esos torrentes divinos sean sobre nuestras vidas. Reciban ahora la llenura del Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Te alabo, Habashene Salai. Te bendigo, precioso Señor, y te doy gracias. Guárdanos de acusar, de señalar, de condenar. Guárdanos de hacerlo, Señor. En este día te bendecimos y te damos gracias. En el nombre glorioso, precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, es un tema extraordinario, muy aplicativo. Por favor, empiece a meditar en esto y a dejar que el Espíritu Santo cada vez lo lleve a más. Esto es algo divino. Como decía en la oración, la vida cristiana es extraordinaria. Tener al Espíritu Santo le da tanta vida, ¿cierto? Tanto sabor a nuestra vida. Le da color a nuestra vida y nos lleva a vivir cada vez más livianos, más frescos, más libres, no agarrando la ofensa y maltratándonos, no, siendo más libres. A eso los invitamos y bueno, un placer, un gusto haber compartido con ustedes la palabra de Dios. Los bendigo y nos vemos en el próximo programa.